Comienza el acto académico y memoriam del profesor Juan Antonio Gil Tamayo. Tiene la palabra don Marcelo Merino, que hará el primer discurso. Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Pamplona, excelentísimo y reverendísimo obispo de Ávila, señor rector del Seminario Internacional de Bidasoa, miembros de los diversos claustros de esta universidad, queridísimos alumnos, señoras y señores. Ciertamente siento un gran honor y peso que la Facultad de Teología de esta universidad ha puesto sobre mis hombros en esta mañana del 9 de marzo de 2020, día en el que recordamos el primer aniversario del fallecimiento del profesor Gil Tamayo, después de una enfermedad, no sabemos si dolorosa porque nunca se quejó, ni tampoco muy larga, apenas duró 2 años, pero que supo llevar con el talante y el talento de un buen sacerdote y profesor de esta su alma mater. El peso al que he hecho mención se me hace más ligero al pensar en aquellos versos de San Gregorio Nacianceno. Nos colocamos en el siglo IV y que quisiera que sirvieran de frontispicio a la presente semblanza académica del finado profesor don Juan Antonio. La estrofa que deseo grabar en estos momentos dice así: para mí son igualmente padres cuantos me enseñaron el bien, y son hijos aquellos a los que yo he enseñado. Solo aceptaré, prosigue el poeta, a Cristo como compañero, que abraza a los célibes con preferencia a los demás, aunque haya nacido para todos y haya alzado la cruz en favor de todos. En él me alegro, y sea algo agradable o desagradable lo que me envíe, incluso me haga más expedita también por la aflicción, como oro inmundo purificado en el crisol. San Gregorio de Nacianzo, Carmen I, 2, 1, versos 596, 602, donde el primer 1 significa teológico. El número 2 se refiere a morales y el último 1 da a entender el orden de este poema dentro de la serie en que está colocado. Por cierto, el título que los amanuenses nos han transmitido de esta inspiración reza de la siguiente manera: Elogio de la virginidad. Así entenderán ustedes mejor la alusión femenina que se hace en los versos mencionados. En los minutos que siguen trataré de explicarles la suavidad del peso junto con el honor que se me han concedido. Pero no por ello dejaré de recordarles que si es verdad que los padres rejuvenecen con el recuerdo de los hijos, no es menos cierto no es menos cierto que la muerte de un hijo envejece más la ancianidad de un padre. Aunque en este momento también es muy bueno recordar, hacer memoria, de que para quien titubea es un buen apoyo la evocación del que anduvo firme y seguro. Verán, don Juan Antonio nació la víspera del día de Navidad, el 24 de diciembre de 1966, en Zalamea de la Serena, un municipio de la provincia de Badajoz,
Pero muy pronto, a los 17 años, quiso hacerse navarro y por ello se trasladó a esta ciudad con el fin de matricularse en el último curso de bachillerato en el Colegio Irabia. Con 18 años, en 1984, comenzó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras y eligió precisamente la sección de Filosofía Pura, que así se llamaba una de las 3 secciones académicas en que se dividía dicha facultad. Y 5 años más tarde lo encontramos fotografiado como uno más en la orla de los licenciados en Filosofía y Letras durante el curso 1988-1989. Contaba entonces 23 años. A partir de ese momento, inicia su camino docente en el Colegio Irabia de Pamplona como profesor de filosofía, literatura española, latín, religión, en las diversas etapas educativas correspondientes a la secundaria y al bachillerato, que así se llamaban entonces. Esta actividad docente le ocuparía hasta el año 1995, cuando, en consideración a su buen hacer magisterial, también es nombrado director técnico del mismo Colegio Irabia hasta acabado el curso 1999, con el fin del siglo. Toda esta actividad de magisterio la desempeña a la vez que realiza sus estudios teológicos en el primer ciclo de la Facultad de Teología de nuestra universidad. Es entonces, en octubre de 1999, cuando decide su dedicación completa a los estudios de licenciatura en la Facultad de Teología y opta por la especialización histórica y más concretamente por las investigaciones sobre los padres de la Iglesia. Será precisamente en esta época cuando tuve la suerte de entablar con él unas relaciones académicas que perduran todavía en estos momentos. Una vez reconocido como licenciado en teología, después de haber superado las pruebas pertinentes con las mejores calificaciones, investigó sobre la Iglesia como misterio de comunión en San Cipriano de Cartago, que fue el objeto de su defensa doctoral en teología, calificada con summa cum laude, y que fue objeto también del premio extraordinario de aquel curso académico 2001-2002. En verdad, aquel año de 2002 fue decisivo en la orientación vital de nuestro querido don Juan Antonio, no solo por la obtención del grado de doctor en teología, sino sobre todo porque a finales del mes de agosto recibiría su ordenación como presbítero de la Iglesia dentro de la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. Con la defensa correspondiente de su investigación doctoral, nuestro docente ya tenía todos los requisitos necesarios para desempeñar con total conformidad el nombramiento que las autoridades académicas le habían concedido como profesor ayudante del Instituto de Historia de la Iglesia un año antes. De esta manera, durante los 9 meses del curso académico 2002-2003, impartió en las aulas de la facultad la asignatura titulada Las polémicas teológicas en el siglo III. Ella a todos los alumnos que cursaban la licenciatura en Teología Histórica. He resaltado aquellos 9 meses, 9, porque fueron suficientes para gestar la decisión de trasladarse a Roma y así perfeccionar su formación patrística dentro de las aulas del Instituto Patrístico Augustinianum. Su estancia en aquella ciudad completó los cursos académicos 2003-2005, que fueron los imprescindibles, los necesarios,
para realizar el bienio de especialización en Teología y Ciencias Patrísticas. Prosiguiendo con el relato académico del profesor Gil Tamayo, hay que recordar que su regreso a Pamplona desde la Ciudad Eterna coincidió con el ofrecimiento que le hicieron de nuevo las autoridades académicas como profesor adjunto de patrología en la facultad. Durante casi una decena de años, nuestro profesor estuvo dedicado a la docencia de distintas asignaturas troncales en el currículum de los alumnos de los 2 ciclos educativos de la Facultad de Teología. En consideración a su productividad académica, tanto pedagógica como de investigación, en el mes de julio de 2014 sería promovido a profesor agregado de la misma especialidad. Precisamente, en esta tarea docente le sorprendió la enfermedad por esos resquicios de la vida que le llevarían en poco tiempo a alejarse físicamente de nosotros. Su capacidad intelectual y su gran dedicación en la facultad pueden verse en 2 aspectos que considero importantes. Me refiero, en primer lugar, al desarrollo de los distintos servicios que el profesor Gil Tamayo fue presentando con eficacia, como por ejemplo la subdirección de la revista Escrita Teológica. Los años 2007-2011 se reconocen como los de la mayor expansión científica de la revista, en la que se publicita la investigación de los profesores de la facultad y donde se establecen lazos culturales con otros centros académicos de idéntico parangón teológico. No podemos olvidar que son años en los que la revista, bajo la dirección del profesor Izquierdo y la valiosa ayuda del profesor Gil Tamayo, emprende los primeros pasos en su prestigio internacional, que concluirían con el reconocimiento y aceptación en los más especializados repertorios bibliográficos de teología, como puede ser el caso de Scopus, la base de datos de referencias bibliográficas y de citas más importantes en el ámbito de la investigación científica. Es precisamente esta eficiencia servicial la que hace que las autoridades académicas se fijen en don Juan Antonio para nombrarle director de estudios de la facultad en 2011. De esta manera, Scripta Theologica perderá uno de sus más eficientes colaboradores, pero la gana la facultad entera. Es en este desempeño donde la laboriosidad y la validez del nuevo director de estudios se hacen todavía más evidentes. Todos los alumnos, todos, encuentran unos oídos que escuchan sus sugerencias, sus quejas, y ellos mismos son quienes le hacen decir a don Juan Antonio su frase favorita: ¡a por ello! Era su eslogan repetido 1 y 1000 veces, pero no indicaba distancia, alejamiento, ni mucho menos desapego, sino que él mismo se ponía el primero en la reata de las posibles soluciones que se presentaban, por muy difícil que fuera la cuestión planteada. Esta intensa actividad como director de estudios de nuestra facultad y su dedicación a los alumnos, especialmente a los futuros sacerdotes, se hizo evidente en las repetidas ocasiones que fue elegido padrino de las promociones anuales que han salido de las aulas de la facultad en la última década. No recuerdo cuántas becas blancas han impuesto sobre los hombros de don Juan Antonio los universitarios de teología, pero todas ellas hablan en silencio de la dedicación destacada del profesor Gil Tamayo desde la Dirección de Estudios de la Facultad. Desde esta atalaya de la Dirección de Estudios, don Juan Antonio supo observar y querer a los alumnos
como ellos deseaban ser contemplados y queridos. Y aquí no hago otra cosa que parangonar unas palabras del que fuera fundador y primer gran canciller de esta universidad, San José María. En verdad, todos los humanos, para conseguir y alcanzar los grandes objetivos que nos proponemos, necesitamos una adecuada educación familiar y escolar, con unos principios sólidos y recios donde cimentar el propio carácter y la personalidad. Así, don Juan Antonio disfrutó de los cimientos imprescindibles, tanto familiares como los específicos del espíritu, para edificar la gran personalidad de que hizo gala sin ningún tipo de alardes, a no ser que se considere como tal su continua sonrisa. Recuerden ustedes los versos del Nacianceno grabados al comienzo de esta semblanza. Ciertamente el profesor Gil Tamayo podría enumerar los muchos hijos intelectuales que nos ha dejado, pero quien les habla no tiene el propósito de enumerarlos, pues no desea engrosar el colectivo de los abuelos de ningún tipo. En verdad, la dedicación, la lealtad a la verdad, el cariño, son las vivencias humanas que destilan el carácter de nuestro profesor universitario. Su calidad pedagógica se caracterizaba por sus sólidos conocimientos. Sabía valorar sus propios esfuerzos y los de los alumnos para alcanzar los objetivos científicos propuestos. Tenía seguridad en sí mismo, a por ello, repetía. Y así acercaba a los demás no solo a su propia persona, sino también a la solución de los problemas de todo tipo. El campo de investigación que el profesor Gil Tamayo eligió para sus indagaciones científicas fue el de los estudios patrísticos en el ámbito latino, y más concretamente dentro de la tradición africana. Por ello, sus autores preferidos, además de San Cipriano de Cartago, lógicamente, fueron Tertuliano, Optato de Milevi, Ambrosio de Milán, Agustín de Hipona. Durante su permanencia en el claustro de los profesores de la facultad y en las aulas de dicha institución, no era difícil para sus colegas y sus alumnos la solución de cualquier asunto científico que tuviera que ver con esa parcela de la tradición en la antigüedad cristiana. Buena cuenta de lo que digo son las distintas tesis doctorales que sus alumnos le pidieron que pilotara para alcanzar el mejor puerto. Señoras y señores, este sería el momento idóneo para recordar algunas de las más importantes publicaciones del profesor Gil Tamayo. Aunque no pueda yo afirmar que los años que transcurrió entre nosotros fueran muchos, han sido lo suficientes para reconocer las excelentes dotes que adornaron a nuestro investigador. Ciertamente la sabiduría, con mayúsculas, le concedió unas enormes capacidades intelectuales, que conjugadas con las muchas horas de trabajo callado y sacadas de donde no había tiempo, dieron su fruto bien granado en tantos trabajos que han visto la luz en distintas revistas científicas de carácter teológico y en otras tantas editoriales que rindieron sus recursos ante las sugerencias del investigador de la facultad. Permítanme un ejemplo. Cuando el profesor Gil Tamayo conversó con la editorial Católica en Madrid para publicar una traducción de las obras completas de San Cipriano, los editores le sugirieron la idea de una actualización del volumen que ya tenían publicado y agotado.
de dichas obras del Santo de Cartago. Nuestro profesor insistió en que sería mejor hacer una nueva traducción con la correspondiente bibliografía puesta al día. Una vez revisada convenientemente por los editores la traducción preparada por Gil Tamayo, la decisión final fue la de editar esta última, que es la que tenemos oportunidad de consultar en 2 volúmenes de la colección Biblioteca de Autores Cristianos, publicados en 2013 y 2016. Con motivo de esta publicación, nosotros mismos escribíamos entonces: se trata en definitiva de una muy buena edición de las obras de autenticidad probada del Santo Obispo de Cartago, que sin duda sacia los deseos de un público con cultura cristiana normal y que anhela beber en las fuentes más genuinas de su doctrina y con los verdaderos doctores de la tradición cristiana, entre los que San Cipriano ocupa uno de los lugares más señeros. Su benevolencia, señoras y señores, permitirá esta valoración de un padre para con uno de sus hijos. Como les decía, la actividad investigadora del profesor Gil Tamayo queda también reflejada abundantemente en las publicaciones de sus muchos artículos en distintas revistas científicas y en otros capítulos de obras colectivas en las que él mismo participó de su edición y publicación. Igualmente, en esta línea habría que enumerar sus múltiples reseñas y recensiones a otras tantas publicaciones de su especialidad. Esta última gota de mi cariño por don Juan Antonio no quisiera colmar la paciencia de todos ustedes, y por ello me excuso de su mención pormenorizada. Pero quisiera concluir esta semblanza del profesor Gil Tamayo, no sin dejar de anunciarles que unos días antes de su partida de entre nosotros, cuando ya se encontraba en la unidad de cuidados intensivos, vio la luz pública su última colaboración científica titulada Manual de Patrología. Se trata de un último esfuerzo científico de nuestro patrólogo, juntamente con don José Manuel Fidalgo, por hacer accesible la vida, la obra y la teología de los principales padres de la Iglesia a los alumnos del Instituto de Ciencias Religiosas de nuestra facultad. También es obligación mía anunciarles que en un breve tiempo estarán a disposición del público en general sus otras obras póstumas, aquellas que supo sacar adelante en medio de su enfermedad. Una se centra en la traducción del Corpus Epistolar de San Ambrosio y otro libro que se titulará Creo en la Iglesia. Se trata este último del último volumen de la serie El Credo comentado por los padres de la Iglesia, y ambos originales se encuentran ya depositados en la editorial Ciudad Nueva de Madrid. Igualmente debo notificar del último trabajo del profesor Gil Tamayo y que debería mostrarles en este preciso momento. Pero el duende encargado de las imprentas de la editorial Cristiandad no lo ha permitido. Se trata de una colaboración que tenía entre manos nuestro profesor con otro colega del mismo claustro, don Pablo Blanco, y que ha debido de continuar don Eduardo Torres. Puede que esas páginas que tienen por título Benedicto XVI, una historia de la Iglesia, puede, digo, que hayan visto ya la luz pública, aunque no de forma universal, porque yo al menos no las he visto. Termino ya con estos trazos gruesos de esta semblanza al profesor Gil Tamayo y deseo hacerlo con otras palabras
de su querido San Cipriano, escritas precisamente en el Tratado sobre la muerte. Demos prueba de que existe aquello que creemos, decía el santo obispo de Cartago, de modo que no lloremos la muerte de los seres queridos, y cuando llegue el día de nuestra llamada, sin tardar y de buen grado, vayamos al Señor que nos llama. Cipriano de Cartago, del Tratado sobre la Muerte, capítulo 24. Lo pueden ustedes leer en el volumen 717 de la BAC, en la página 309. La partida de don Juan Antonio de entre nosotros no le permitió la ocasión de ser nombrado catedrático ordinario de la Facultad de Teología de esta universidad. Pero espero, pues lo deseo, que la suprema autoridad de todas las universidades le haya propuesto como residente ordinario de dicha cátedra celeste. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marcelo. Tiene la palabra don Juan Alonso. Gracias. Excelentísimo señor rector de la Universidad de Navarra, excelentísimo señor arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, excelentísimo señor obispo de Ávila, miembros del claustro académico, estimados alumnos, señoras y señores. Cuando me pidieron esta intervención, me vinieron al corazón dos sentimientos encontrados. El primero, que se trataba de un auténtico desafío, porque si nunca es tarea fácil trazar en pocos minutos la vida ministerial de un sacerdote, menos aún lo es cuando hablamos de alguien con una personalidad tan rica como la del muy querido don Juan Antonio. El segundo sentimiento, que tenía por delante una tarea gozosa, porque se trataba de recordar a un amigo, a un sacerdote bueno y ejemplar, a un colega con quien he tenido el privilegio de compartir más de 13 años de labor formativa en el Seminario Internacional Bidasoa. Lo que pretendo hacer en este breve tiempo es sencillamente traer a la memoria algunos recuerdos y anécdotas de la vida de don Juan Antonio que ayuden a esbozar de alguna manera su semblanza sacerdotal y su tarea como formador de futuros sacerdotes. Citaré algunos testimonios recogidos tras su fallecimiento. Serán solo una pequeña muestra que sin duda podrá enriquecerse con otras muchas experiencias personales y reflexiones de quienes han tenido la suerte de conocerle y de tratarle. Juan Antonio Gil Tamayo fue ordenado sacerdote el 29 de agosto de 2002 en la parroquia de San Miguel de Pamplona por Monseñor Javier Echevarría, entonces prelado del Opus Dei y gran canciller de esta universidad. En el año 2005 se incorporó al equipo formador del Seminario Bidasoa, en su sede de la popular Plaza de los Castaños, en Barañáin. De sus casi 17 años de ministerio, la gran mayoría, casi 14, estuvo dedicado a la formación sacerdotal y al acompañamiento de seminaristas, compatibilizando esta tarea con una no pequeña actividad académica, como se acaba de recordar. Si hubiera que destacar un rasgo fundamental de su vida, habría que referirse, indudablemente, a su honda conciencia de la grandeza del sacerdocio y a su orgullo santo de ser sacerdote. En sintonía con los tres grandes padres de la Iglesia que más reflexionaron sobre el ministerio pastoral, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, San Gregorio Magno, don Juan Antonio era muy consciente de que el sacerdocio es, según indica el Nacianceno, el arte de las artes y la ciencia de las ciencias. Su grandeza proviene de ser como el signo del amor de Cristo por su Iglesia, como dirá el Crisóstomo, el sacramento que une la grandeza de Dios a la bajeza humana. También conocía don Juan Antonio el célebre comentario de San Agustín
a las palabras que Jesús dirigió a Pedro: apacienta mis ovejas. El doctor de la gracia entendía la tarea del pastor de la grey del Señor como amoris officium, como oficio de amor. Muchos de los que conocieron a don Juan Antonio vieron en él al mismo Jesús que les acogía, que los quería. En este sentido, un seminarista le dejó escritas estas palabras de despedida: amadísimo don Juan, cuando era niño soñaba con haber podido vivir en el tiempo de Jesús para conocerle. Sin embargo, le conocí siendo ya un hombre. Gracias, don Juan, por haberme mostrado en cada momento el rostro de Cristo en usted. Su sentirse orgulloso de ser sacerdote de Jesucristo impregnaba sus actividades y daba una fuerza muy especial a sus palabras y consejos. Era algo que no pasaba desapercibido a los que le trataban. ¿Cómo no iba a tener su vida ese gran poder de convicción para arrastrar a otros a seguir a Jesús en el camino sacerdotal? El testimonio de un joven seminarista lo confirma. Cito: don Juan, muchas gracias por convencerme para seguir a Jesús y entrar en el seminario. Gracias por la formación que me diste, tu alegría, amabilidad, cuidado y amor. Te juro que no sé cómo pagártelo. No dejes de ayudarnos a todos para ser sacerdotes como tú nos enseñaste. Otro seminarista lo expresaba de este modo: gracias, campeón. Tu ejemplo de entrega y generosidad nos ha ayudado a valorar y amar nuestra vocación. Un antiguo alumno de Bidasoa, hoy sacerdote en América, con motivo del fallecimiento de don Juan, publicó en su blog una entrada con el significativo título: don Juan Antonio Gil, orfebre de vocaciones. Entre otras cosas, allí se recogía un email que don Juan Antonio le envió cuando él era diácono y estaba realizando diversas tareas pastorales en su país, en espera de la ordenación sacerdotal. Dice así ese correo electrónico: me alegra también muchísimo esa pastoral que estás haciendo. Debe ser para ti la mejor manera de calentar motores para recibir ese don maravilloso del sacerdocio. Pídelo cada día y sobre todo disponte con un corazón de pastor sacrificado, eucarístico y muy mariano. Permítanme citar ahora unas palabras del mismo don Juan Antonio en una charla que impartió a varios seminaristas de Bidasoa y que sin que él se diese cuenta se la grabaron. Hablaba del sacerdote y del Espíritu Santo. Decía así: un sacerdote, por el hecho del sacramento del orden, es sagrado. ¿Eso qué significa? Que el Espíritu Santo le ha convertido en pertenencia de Dios. Soy su pertenencia, le pertenezco, y le pertenezco toda la vida, sacerdos in aeternum. Y eso significa, continuaba don Juan Antonio, que las 24 horas del día soy cura. Cuando visto el pijama, también cuando visto el pijama. Cuando estoy vestido del Fútbol Club Barcelona, sí, también. Cuando al candidato le imponen las manos en la ordenación, Dios le está diciendo: estás en mis manos, eres mío. Eso nos tiene que dar una seguridad muy grande. Soy de Dios y Dios no me deja, aunque puedan pasar noches oscuras, no me deja, no me deja. Son palabras del 15 de septiembre de 2018, cuando llevaba ya más de un año peleando con su enfermedad. Evocar el perfil sacerdotal de don Juan Antonio es ver hecho realidad aquel sueño de San José María para sus hijos sacerdotes. Solía decir que debían ser sacerdotes 100%. En todos los momentos y circunstancias, hombres dedicados exclusivamente a Dios y a las almas. En don Juan Antonio se percibían las características que, según San Gregorio Magno, habían de distinguir a un pastor de almas. Decía este padre de la Iglesia: es necesario que sea puro de pensamiento, sobresaliente en el actuar, discreto con su silencio, útil al hablar, cercano en la compasión con cada uno, adelantado a todos en la entrega a la contemplación,
compañero por su humildad con los que hacen el bien, firme en el deseo de justicia contra los vicios de los pecadores, sin que la ocupación exterior debilite su atención a lo interior y sin que la solicitud por lo interior le haga abandonar la atención a lo exterior. Fin de la cita. De manera particular resaltaba en don Juan Antonio esa especie de equilibrio entre opuestos al que apunta este gran papa y padre de la Iglesia latina en el texto citado. Don Juan Antonio era, en efecto, un hombre discreto y al mismo tiempo un ameno conversador, una persona piadosa, de intensa oración y simultáneamente un sacerdote cercano, un amigo siempre leal y un hombre con el corazón abierto a todas las personas, exigente al proponer altas metas de santidad, pero comprensivo y paciente con los errores y las debilidades humanas. De sus labios solía salir un animante a por ello que se aplicaba primeramente a sí mismo y que lograba desbaratar todo tipo de miedos y de temores. En síntesis, un sacerdote con los pies bien firmes en la tierra y con la cabeza y el corazón en el cielo. Al poco tiempo de que don Juan Antonio entregara su alma a Dios, una de las enfermeras de la Clínica o Universidad de Navarra, que la había atendido en sus últimos días, comentó como de pasada: este hombre tenía un algo especial. Los que le conocimos podemos afirmar lo mismo. Dando un paso más, nos podemos preguntar cuál era su secreto. Ciertamente don Juan Antonio tenía carisma, poseía unas cualidades extraordinarias que Dios le otorgó y que él supo cultivar no sin esfuerzo. Inteligencia, simpatía y don de gentes, optimismo contagioso. Pero si tuviera que destacar alguna de ellas, subrayaría el don de consejo, su capacidad para conectar con las personas y colocarlas en la órbita de la voluntad de Dios y en la lógica de Jesús y del Evangelio. En efecto, sabía exigir con fortaleza y con cariño al mismo tiempo, conjugando los grandes ideales y los detalles cotidianos aparentemente pequeños e insignificantes. Un botón de muestra es esta frase suya que los seminaristas anotaron en una de las clases de formación que impartió. No me digas que quieres ser cura y tener un altar para celebrar si no sabes ofrecerte todos los días en tu altar que es tu mesa de estudio. Y entre los testimonios de quienes recibieron su consejo cabe citar el que refiere un antiguo seminarista, hoy joven sacerdote por tierras americanas. Gracias por sus consejos y también por sus regaños. Siempre me regañaba porque no me afeitaba. Y es que don Juan Antonio no se andaba por las ramas, sugería estrategias y consejos concretos según las circunstancias de cada uno, como en el caso de quien escribe. En los momentos de exámenes tú fuiste la persona que guardabas mi móvil para que pudiera estudiar bien. El carisma de don Juan Antonio incluía, además de un gran sentido sobrenatural, una capacidad de introspección psicológica sobresaliente, que le permitía hacerse cargo con presteza de las situaciones de las personas, comprender sus necesidades y actuar con acierto. Sabía aconsejar, animar, consolar, quitar hierro a un asunto, abrir horizontes, etc. Aconsejaba como padre y amigo. El interlocutor se sentía querido, escuchado, comprendido. Don Juan Antonio también se hacía querer, porque confiaba de verdad en las personas. Siguió el ejemplo de San José María, que afirmaba que se fiaba más de la palabra de un hijo suyo o de un amigo que del testimonio unánime de 100 notarios juntos. Creo que quienes conocimos a don Juan Antonio, cuando pensamos en él, recordamos ese bello texto bíblico. El amigo fiel es seguro refugio. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio, no hay peso que mida su valor. Un amigo suyo lo reflejaba de este modo en el libro de la Capilla Ardiente. Juanillo, que Dios te pague lo que has hecho por cada uno de tus amigos. Era evidente que quería a cada uno de manera distinta y con cada uno tenía los detalles originales y exclusivos de la amistad. En esta misma línea debe mencionarse otra nota de su temple como formador. Don Juan Antonio creía en la libertad y era consciente de que en la tarea de formación la confianza juega un papel decisivo.
Por eso, más que mandar, aconsejaba, más que imponer, proponía, más que enseñar reglas y criterios, enseñaba a adquirir hábitos para ser capaces de pensar y de tomar las propias decisiones libremente. Su autoridad no provenía de su potestas, sino de la confianza y el cariño que transmitía, primera fuente de la autoritas y de la credibilidad de un formador. Y puestos a desvelar algo más de ese carisma, hay que aludir necesariamente a su alegría y buen humor, seguramente sus cualidades más visibles y en muchas ocasiones las más audibles, por sus risas y carcajadas contagiosas. El Papa Francisco ha expresado en diferentes ocasiones y de diversos modos la necesidad de que los cristianos, especialmente los sacerdotes, seamos testigos de la alegría del Evangelio. Don Juan Antonio sembraba serenidad y jovialidad a su alrededor. Sirvan de testimonio, de ejemplo, estos testimonios. ¿Cuánto nos enseñaste con tus palabras, con tus sonrisas? Otro dice, queda en mí el recuerdo de un sacerdote alegre, optimista, esperanzado. Y otro, queda en mí el recuerdo de un sacerdote alegre. Nunca faltó en su rostro la sonrisa. Un antiguo formador de Bidasoa dejó también escrito, siempre fue sembrador de paz y alegría, un modelo de verdadera caridad sacerdotal. La sonrisa de don Juan Antonio constituye todavía hoy un recuerdo imborrable para las decenas de nuevos seminaristas de lengua no española que llegaban a mediados de julio desde los más diversos rincones del mundo al curso de español organizado por la Facultad de Teología. No podían comunicarse con la lengua, pero la mirada acogedora y alegre de don Juan Antonio superaba las barreras idiomáticas. Esa imagen valía más que 1000 palabras. Su testimonio como sacerdote y formador fue especialmente impactante en el transcurso de su enfermedad en sus últimos meses de vida, a través de su ejemplo de sufrimiento silencioso y alegre. Un testigo escribió, nos hablaste siempre de configurarnos con Cristo. ¿Cómo lo viviste tú hasta el extremo, hasta la cruz? Y es que, cuando don Juan Antonio estaba más limitado de salud, era ejemplar su esfuerzo por adaptarse al horario del seminario, muchas veces con el carrito portátil de oxígeno, o su tesón para celebrar la Eucaristía a pesar de sus limitaciones. Las charlas de formación que recibía a los seminaristas se quedaban cortas ante el peso del ejemplo visible de una vida sacerdotal auténtica. También en estas circunstancias su celo por las personas le llevó a no tener miedo a gastarse por los demás. Así lo refiere un seminarista. Mi querido don Juan Antonio, fuiste grande hasta el final, hasta el punto de llamarme para dirigir mi alma justo antes de partir por última vez a la clínica, a pesar de tu delicado estado de salud. Con esto me enseñaste que por Cristo y por amor al prójimo hay que desgastarse hasta el final. En resumen, la vida sacerdotal de don Juan Antonio encarnó magistralmente los 3 rasgos que el Papa Francisco ha señalado como indispensables en un formador a ejemplo del buen pastor. Un formador debe ir por delante del rebaño, con su integridad de vida, abriendo camino. También debe estar en medio del rebaño, entre la gente, escuchando, dedicando tiempo, haciéndose cargo. Y por último, debe ir por detrás del rebaño, recogiendo con paciencia al rezagado, transmitiendo en torno a sí optimismo y esperanza. San Agustín escribió que para conocer a una persona no hay que preguntarle lo que piensa, sino lo que ama. El secreto de don Juan Antonio no fue ni es otro que su amor al buen pastor. Supo pisar donde Jesús pisó y así pudo ir con él, por delante, en medio y por detrás del rebaño. Deseo terminar con 2 breves testimonios. El primero pertenece a un sacerdote joven que recibió su formación sacerdotal en Bidasoa. Dejaba a don Juan Antonio este mensaje. Querido don Juan, al despedirme de Bidasoa me dijiste fidelidad. Con la certeza de que fuiste fiel, pido que ahora, desde el cielo, intercedas por nosotros para que también seamos fieles. El segundo es otro fragmento de la entrada del blog citado más arriba.
Dice así: fuiste un gran regalo de Dios para los que te conocimos y llegamos a quererte. Cuando me enteré de tu partida, no sabía si rezar un responso o ponerme bajo tu protección. El orfebre es quien labra objetos, ya sean adornos o utensilios. Esa fue la misión de don Juan Antonio en Bidasoa, y le estamos agradecidos por todo lo que hizo en nuestra formación. Desde la eternidad no dejes de bendecirnos y sonreírnos, pues ese fue el testimonio que nos dejaste. Servite Domino in Laetitia. Serviré a Dios con alegría. Fidelidad, servicio, alegría. 3 palabras que sintetizan bien el ministerio de un sacerdote ejemplar, formador de sacerdotes, orfebre de vocaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Tiene la palabra el decano de la Facultad de Teología, que le da el decreto de concesión de la medalla de plata al profesor Gil Tamayo. Con la venia, el decreto del Gran Canciller de 3 de diciembre de 2002 dispone que la medalla de la Universidad de Navarra se otorga para distinguir, según la tradición universitaria, a aquellas personas físicas o jurídicas que hubieran prestado muy señalados servicios a esta corporación. El citado decreto establece que la medalla, en su categoría de plata, se acuñará en este metal. Su anverso incluirá en esmalte el emblema de la universidad con la figura de frente y en plata del arcángel San Miguel, sosteniendo un escudo de gules cargado con las cadenas de Navarra, pisando un dragón sinople, todo en campo de azur, circundado por bordadura de plata con la leyenda Universitas Studiorum Navarrensis. Y el reverso, una orla de laurel que circundará la inscripción a clarissimo et humanissimo viro Sancto Josep Maria Escrivá de Balaguer, anno Domini millesimo nocentesimo quinquagesimo secundo condita. En algún lugar exterior a la orla de laurel se grabará el número de orden correspondiente. La medalla estará provista de anilla y eslabón para llevar con cordón o cinta de color de plata. La concesión de la medalla de plata compete al vicegran canciller de la Universidad, previo informe favorable de la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno. El vicegran canciller, excelentísimo Monseñor Ignacio Barrera Rodríguez, mediante el oficio número 1221/19 de 17 de octubre de 2019, ha tenido a bien conceder la medalla de plata de la Universidad de Navarra a título póstumo a don Juan Antonio Gil Tamayo en reconocimiento por los valiosos servicios prestados a esta corporación. Recoge la medalla su hermano Diego. Tiene la palabra José María Gil Tamayo. Muchas gracias, con la venia. Excelentísimo señor rector, querido don Francisco, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Teología, querido claustro de profesores, compañeros de mi hermano Juan Antonio, queridos formadores del Seminario Bidasoa, encabezados por su rector, don Juan Alonso, queridos alumnos del Seminario Internacional Bidasoa, señoras y señores.
Me he quedado casi sin palabras y eso es difícil en un obispo. Pero puede más la emoción y sobre todo, si hubiera que resumir en una palabra, sería gratitud. Gratitud en nombre de mi madre, de mi hermano, de mi cuñada, de mis sobrinos, de mi familia. Ciertamente este ha sido un año duro, hemos echado de menos a mi hermano Juan, pero hemos vivido, como decía esta mañana en la celebración de la Santa Misa, hemos vivido de una manera especial esa dimensión de otra presencia, que es la de la comunión de los santos. Yo no voy a hacer ese recorrido que tan maravillosamente y agradezco ha hecho don Marcelo y ha hecho don Juan por esas dos dimensiones de mi hermano Juan Antonio. Aunque he de confesar que su pretensión primera era teología dogmática y don César Izquierdo debe estar enfadado por ahí todavía. Pero ahí fue un fichaje para la patrología hasta el punto de vivir la compasión. Recuerdo como ya con la enfermedad a cuesta, pues iba hasta la extenuación a dar las clases. Hasta el final hizo una selección y se quedó con San Agustín, los padres latinos. Su vida ha sido efectivamente ese recorrido que magistralmente han hecho un testimonio de un hombre santo. De pequeño en mi pueblo llamaban Juanito y era un niño bueno, así lo decía todo el mundo. Y así lo muestra la gente cuando le da el pésame a mi madre o cuando habla de él. Ha dejado esa estela de ese ejemplo de santidad discreta, esa santidad de la puerta de al lado de la que habla el Papa Francisco, de un sacerdote bueno. La pena, vista humanamente, pero con los ojos de la fe, desde la madurez del tiempo que Dios concede a las cosas y a las personas, ha madurado en poco tiempo. Y ha sido un padre, ha sido un pastor, ha sido un cristiano cabal, ha sido un buen hijo, ha sido un buen hermano, ha sido un buen compañero. De una manera más intensa damos gracias a Dios por el don de su vida y también por el ejemplo de su muerte. Su magisterio lo ha extendido también en ese sentido en que nos recordaba don Marcelo de San Cipriano, con el testimonio de su propia vida, marcando lo que creía y enseñaba. Por su vida santa, vivida plenamente en su entrega a Dios y a los demás, viviendo su vocación como cristiano y sacerdote, como miembro del Opus Dei, con una mentalidad enormemente laical. Pues a mí, que voy a hacer 40 años de cura, pues no penséis que me dejaba pasar. Lo laical lo tenía muy marcado y al mismo tiempo su pasión por el sacerdocio, su espíritu, su alma sacerdotal. Su alma sacerdotal con una nota de catolicidad y de universalidad que se muestra en esta familia de estos chicos que han pasado, pasan y pasarán por vida sola, que son también una prolongación de nuestra familia. Yo le decía a mi hermano, estos son los hijos de tu hermano. No, lo del abuelo es ya de cuestión de don Marcelo, al que lo quería mucho y que le ayudó mucho y fue su director de tesis y aprendió mucho de él. Gracias a esta universidad, pero gracias antes al Opus Dei, donde mi hermano ha vivido en la iglesia desde muy joven. Él se hizo del Opus Dei con 14 años y medio y ha vivido con frescura su vocación en el Opus Dei. Su vida ha sido Opus Dei, sin llamar la atención, absolutamente. En este aula no habíamos estado con motivo de mi hermano nada más que cuando se licenció en filosofía, que había más profesores que alumnos en la orla. La 25 promoción. Y no hemos vuelto hasta ahora como familia. Su doctorado, no sé si tuvo ceremonia, no sé yo si llevó las vestes académicas. El título de doctor me lo dieron envuelto en un rollo cuando estuve este verano aquí, porque no apareció por ningún lado.
Nunca alardeó de sus títulos ni de sus conocimientos. Yo me enteraba por personas ajenas. Gracias porque él vivió siendo Opus Dei y al mismo tiempo ha desarrollado su vida en labores corporativas del Opus Dei, como pez en el agua. Tenemos que agradecer mucho a este servicio, a esta alma mater de la universidad y ante al colegio Irabia. Él tenía pasión por la universidad. Él ha girado con todo en su trabajo, en su empeño, en sus desvelos, por la universidad, por su facultad de teología y sobre todo por el Seminario Internacional Bidasoa. Quiero dar las gracias de verdad porque en poco tiempo ha madurado un hombre de Dios, un cristiano cabal, un hombre lleno de virtudes y al mismo tiempo con la sencillez y la naturalidad con que el espíritu de San José María quiso que vivieran sus hijos y sus hijas. El punto 934 de Camino. El celo es una chifladura divina que te deseo, que tiene estos síntomas: hambre de tratar al Maestro, preocupación constante por las almas y perseverancia que nada hace desfallecer, fueron una constante hecha vida en mi hermano Juan Antonio. El a por ello es esa perseverancia final. Con el decir de Santa Teresa, la santa de mi diócesis, aunque no pueda, aunque me cueste, aunque reviente, aunque me muera. Con ese saber lo muy nada que somos y lo muy mucho que es Dios, él dio cauce a la gracia de Dios, que se sustentaba no sobre paños menores, sino sobre un ejercicio de virtudes adquiridas con el esfuerzo y el tesón. Quiero dar gracias, por tanto, a la universidad, quiero dar gracias a todos cuantos habéis contribuido aquí, efectivamente. Mi hermano se vino con 17 años a Irabia y después no ha tenido otra vida que la de la universidad. Y un amor apasionado también en Navarra, querido don Francisco, a esta iglesia, con sus dolores, con sus sufrimientos, con sus alegrías y sobre todo una admiración por la manera de ser navarra, que él incorporó como una naturaleza sobrevenida a su carácter. Gracias al Seminario Internacional Bidasoa, a sus formadores, gracias a los rectores, a Juan y a Miguelcho, que está por ahí, que fue quien me dio la noticia precisamente de la enfermedad de mi hermano, con la naturalidad, con la fortaleza y al mismo tiempo con el dolor de un navarro de pieza entera y de un hombre con un inmenso cariño. Quiero darles las gracias. Ese es el motivo por el que estoy aquí. Gracias en nombre de mi madre, en nombre de mi hermano Diego, mi cuñada Vicenta y mis sobrinos. Y gracias en nombre de la Iglesia por la labor que realiza. Esta labor a veces incomprendida. Esta labor del tesón de formar sacerdotes según el corazón de Cristo. Esta labor de romper toda frontera en esta siembra por todo el mundo. Nos ha emocionado el crecimiento de esta familia, esta otra familia de mi hermano, pues de llevar especialmente la pasión por el sacerdocio a tantos lugares del mundo. Gracias también a quienes han contribuido a su cuidado. Él estaba enormemente agradecido a la clínica de la Universidad de Navarra, a las enfermeras, a los médicos. Y bueno, pues, ¿cómo llevó el dolor? Bueno, pues me contaban la anécdota de que iban en el ascensor y quiero dar las gracias a don Daniel, que lo acompañaba. Y en el ascensor alguien le dijo: ¿viene usted, don Juan Antonio, acompañando a alguien? Y él dijo: no, el que viene enfermo soy yo. Bueno, pues con esa alegría, con ese saber estar, con esa fortaleza, con ese amor a la Iglesia que él vio reflejado en la vida de los padres, hasta el punto de que su última lección fue en la graduación de una promoción de teología, en que le invitaron, cuenta él al inicio, le invitaron: don Juan Antonio, le invitamos a que dé usted su última lección. Dice: eso no se dice así. Y él lo cuenta. Bueno, pues ese saber reírse de la muerte, porque se espera la vida con mayúscula, es lo que hizo a mi hermano algo grande,
algo que por desgracia a los que vivíamos más cercanos nos pasó por la naturalidad de la santidad ejercida, viviendo como cristianos corrientes y viviendo el heroísmo de lo pequeño, nos parece que es natural, pero tiene mucho trabajo de Dios, tiene mucho Opus Dei. Gracias. Queridas autoridades académicas, querido don Francisco, arzobispo de Pamplona, querido don José María, obispo de Ávila y hermano de Juan Antonio, querida familia de Juan Antonio, queridos profesores y alumnos, nos encontramos hoy en este acto académico para recordar y agradecer el trabajo de Juan Antonio Gil Tamayo en la Universidad de Navarra. Y yo también comienzo agradeciendo a don Marcelo, a don Juan y a don José María sus palabras. Qué fácil es decir cosas buenas de Juan Antonio. Qué fácil. Podríamos haber estado mucho más tiempo y recordar historias que reflejan lo bueno que era. Y qué difícil es decir cosas malas. Yo ahora desafío a los presentes. ¿Qué podríamos decir malo de Juan Antonio? ¿Qué podríamos decir? Vamos a pensarlo un momento. Yo ya lo he pensado y se me ha ocurrido una cosa. Su preferencia futbolística. Es lo único. Por cierto, qué detalle del rectorado de la Universidad de Navarra solicitando ayer al Real Madrid que perdiese su partido para que hoy celebrásemos este acto como él querría. El aula magna llena y el Barça líder de la Liga. Pues yo conocí a Juan Antonio cuando tenía él 18 años y yo un poquito más. Y llegaba a estudiar a la universidad. ¿Cómo era? Pues era en parte como todos. Estaba lleno de alegría, de ilusión, de esperanza, con ganas de aprender. Pero en parte era distinto. Era más maduro, era más profundo. Venía a estudiar filosofía, con esto está todo dicho, ¿no? También tenía una sólida vida interior y un gran amor al espíritu del Opus Dei que procuraba vivir con fidelidad. Y llegó aquí, ¿y qué le sucedió en sus años de estudiante? Pues Juan Antonio Gil creció en el ámbito humano, en el ámbito académico y en el ámbito espiritual, que es lo que esperamos en la universidad que le suceda a quien viene aquí a estudiar. En el ámbito académico, porque aprendió primero mucha filosofía y luego mucha teología. En el ámbito humano, que tiene ese momento clave en el que el estudiante descubre que lo que está aprendiendo no es una palanca para que le vaya bien a él, no es algo útil para su progreso o para su futura profesión o su futuro sueldo, sino que lo que sabe debe estar puesto al servicio de los demás. Y desde luego en el ámbito espiritual, y en el caso de Juan Antonio, sin duda su fe se hizo más profunda, su vida cristiana más sólida y su amor a la vocación al Opus Dei pues más profundo también. Durante ese tiempo Juan Antonio Gil descubrió su vocación académica. Siempre fue un hombre de universidad. Le gustaba aprender, le gustaba estudiar, le gustaba enseñar, le gustaba compartir, le gustaba conversar. Y también su vocación sacerdotal. Fue un maravilloso sacerdote. Yo resumiría la personalidad de Juan Antonio en 3 rasgos. Cada uno ha dado su visión, yo doy la mía. Yo lo primero que destacaría de Juan Antonio es su espíritu de aventura humana y sobrenatural. Cuando leemos las novelas de aventuras, ¿qué le pasa al héroe? El héroe tiene penalidades, el héroe lo pasa mal, tiene dificultades, tiene días malos, tiene obstáculos que parecen insalvables, pero el héroe no presta mucha atención a esos problemas, porque lo que tiene en la cabeza y en el corazón es que la aventura vale la pena. Eso le pasó a Juan Antonio. En su vida es imposible encontrar rutina o comodidad o conformismo. Tampoco quejas ni lloriqueos. Hace poco escuché a alguien decir que solo se quejan mucho los que rezan poco.
él no es que no fuera consciente de los problemas, porque estaba bien informado. Lo que pasa es que sabía que la solución a esos problemas está dentro de cada uno de nosotros. Por eso siempre fue un hombre alegre, sonriente, esperanzado. A por ello es lo que resume ese espíritu de aventura. En segundo lugar, espíritu de servicio. Claro, solo sirven a los demás los que piensan que lo suyo, la propia vida, no es tan importante. Tiene más interés, más importancia lo de los demás. Por eso Juan Antonio Gil, por esa humildad, tuvo ese espíritu de servicio. Por eso se enroló en esa oscura tarea de scripta teológica que nos decía, o teológica, no sé qué tipo de pronunciación latina debo emplear, pues que nos decía don Marcelo, ese trabajo oculto, ¿para qué? Para que esa revista ocupe ese lugar de prestigio y, por tanto, la ciencia ahí publicada fuera más conocida, tuviese más difusión. Por eso dedicó tanto tiempo como director de estudios a la formación de los alumnos de la Facultad de Teología, con ese empeño en que la experiencia de los alumnos fuera profunda, transformadora, cristiana. Espíritu de aventura, espíritu de servicio y máxima exigencia profesional, el tercer rasgo. Esa exigencia no para brillar, no por el propio prestigio o no para progresar en la carrera académica, sino porque él sabía que la perfección humana en el trabajo era parte de su camino de santidad. Él sabía que esa perfección humana era requisito indispensable para servir a los demás. Por eso estudió a fondo la filosofía, por eso estudió a fondo teología. Por eso cuando ya no era tan niño se fue al Agustiniano a estudiar patrología. Por eso produjo tanta ciencia. Esa exigencia formaba parte, esa exigencia profesional, de su camino de santidad. Pienso que el fallecimiento de Juan Antonio continúa una dolorosa tradición en la Universidad de Navarra, que es que perdemos a gente joven, profesores increíbles, no me refiero increíbles como profesores que también, pero personas y cristianos de pieza entera increíbles. Muy recientemente Matei Laporte, antes Leticia Bañares, Miguel Lluc, Jutta Burggraf, Sarri, en fin, varios más. Y pienso que esta tradición tiene un sentido, aunque sea una interpretación un poco personal, que no espero que sea compartida por todo el mundo, pero creo que es una especie como de sacrificio institucional necesario para que la Universidad de Navarra cumpla una tarea de servir, de ayudar cristianamente a muchas personas de muchos países de todo el mundo. Acabo ya. Juan Antonio Gil fue muy feliz aquí. Y fue muy feliz porque hizo muy felices a muchas personas. Es más, creo que descubrió esto. Descubrió que solamente somos felices cuando hacemos que otros profundamente sean también felices. En principio nos hemos reunido aquí para recordar a Juan Antonio y para agradecerle su tiempo de trabajo, de servicio a la universidad. Pero quizá también podemos esta mañana sentirnos inspirados por él, por ese espíritu de aventura humana y sobrenatural, por ese espíritu de servicio y por esa máxima exigencia profesional, y también por ese empeño por hacer felices a las personas que estaban cerca de él. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu ejemplo. Queda clausurado el acto académico in memoriam del profesor Juan Antonio Gil Tamayo. Muchas gracias.